Buenos días, chicos. En esta segunda clase vamos a hablar de dos de los reinos que describimos en la sesión anterior. Hablaremos del reino Moneras y del reino Protoctista. El reino Moneras está formado por las bacterias. Las bacterias son seres vivos unicelulares y procariotas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que van a vivir siempre como células individuales y que no tienen núcleo, es decir, su material genético no está separado del resto de la célula por una membrana. Si veis en la primera foto de arriba, tenéis unas bacterias que son las más populares. Se llama Escherichia coli o E. coli para los amigos. E. coli es una de las bacterias mejor conocidas por los científicos y algunas cepas de E. coli, es decir, algunos grupos de estas células, forman parte de nuestra microbiota. Luego os explicaré lo que es eso. Otras, sin embargo, son patógenas y pueden producirnos enfermedades como la diarrea del viajero. Bien, ¿cómo viven las bacterias? Es decir, ¿cuáles son sus características? Pues las bacterias pueden tener nutrición autótrofa, como por ejemplo las cianobacterias que hacen la fotosíntesis, o heterótrofas, como E. coli, que necesita tomar materia orgánica. Cumplen la función de relación, ya que detectan cambios en el medio y son capaces de responder a ellos. Por ejemplo, cuando las condiciones del medio no son buenas para vivir, forman una estructura que se llama espora de resistencia. Y cuando ha pasado el mal tiempo, pues se deshacen de la espora y vuelven a vivir. Es como si entraran en hibernación. Y por último, la reproducción. Las bacterias sí pueden reproducirse y lo hacen por bipartición, es decir, una célula se divide en dos células hijas idénticas. ¿Cómo son las bacterias? Bueno, pues las bacterias pueden tener formas muy diversas. Tienen forma de coco. Esta es una forma circular, ¿de acuerdo? Forma redondeada. También pueden tener forma de bacilo, que son alargados. Su tamaño es muy pequeño, mucho menor que el de la célula eucariota. Y tienen unas estructuras muy características, que son las que tenéis en la imagen de abajo a la derecha. Tienen una membrana celular, tienen una pared bacteriana que, aunque también es una pared que está en el exterior, por fuera de la membrana, no tiene las mismas características que la pared celular vegetal. Está compuesta por otras sustancias. En el interior también tenemos el material hereditario, ese ADN que no está encerrado en un núcleo. Tenemos un citoplasma, pero en ese citoplasma no hay orgánulos como en las células eucariotas. Solo podemos encontrar ribosomas. Y por último, pueden tener uno o más flagelos, que ya vimos lo que era. Por tanto, las bacterias están dentro del reino Moneras y son seres vivos unicelulares y procariotas. El siguiente reino que vamos a ver es el de los protoctistas o protistas. Dentro de este reino encontramos dos grupos principales. Por un lado, los protozoos y por otro lado, las algas. Los protozoos los vimos en la unidad anterior. Eran esos seres vivos que se podían mover con movimiento ameboide, como las amebas, o que se estiraban y se encogían como las vorticelas, que tenéis en una imagen pequeñita a la derecha para recordaros. Bien, si vosotros cogéis un vaso de agua y ponéis tierra y restos de hoja y lo dejáis unos días y pasado ese tiempo cogéis una muestra de ese agua y la observáis con un microscopio, veréis seres vivos unicelulares que se mueven. Bueno, pues esos son protoctistas. Los protoctistas son eucariotas, es decir, tienen núcleo. Van a vivir normalmente en un medio donde haya agua. Y vamos a ver en qué diferenciamos los protozoos de las algas. Los protozoos tienen una única célula que es semejante, parecida a la de los animales. Tienen nutrición heterótrofa, es decir, no tienen cloroplastos y viven en medio acuoso, ya sean de agua dulce o de salada. Dentro de estos protozoos, además de las amebas, las vorticelas, tenemos otros como los tripanosomas. Ya veis qué nombres tan raros tienen. Las algas son más parecidas a las plantas. Algunas algas pueden ser unicelulares y otras son pluricelulares pero sencillas. No tienen órganos como por ejemplo las plantas que tienen hojas o tienen flores. En las algas no ocurre así. Por eso no están dentro del reino de las plantas. Además, tienen otras características.
En sus células tienen cloroplastos, por tanto hacen la fotosíntesis, son de nutrición autótrofa y son acuáticas. Pueden vivir flotando o fijas en un punto. Las algas se diferencian, se caracterizan por su color y el color se lo da los pigmentos. Son unas sustancias que tienen que les ayudan a hacer la fotosíntesis. Así encontramos tres tipos de algas. Las algas verdes, donde predomina la clorofila, que es verde. Son uno de los principales componentes del plancton y en la imagen que tenéis en el vídeo sale un alga que se llama lechuga de mar. El segundo tipo son las algas pardas. Ese color se debe a una mezcla de pigmentos que le da pues esa tonalidad. Las hay de gran tamaño, como por ejemplo los sargazos. Los sargazos pueden llegar a medir hasta 50 metros. Hay en algunas zonas que se acumulan y forman grandes superficies en la superficie del mar. Y por último, las algas rojas. Las algas rojas tienen un pigmento rojo que oculta el pigmento verde de la clorofila. Estas algas normalmente suelen vivir fijas al suelo o a las conchas de otros animales. Para resumir, los protozoos y las algas son eucariotas, pueden estar formados por una o más de una célula y se clasifican dentro del reino protoctista. Los seres vivos que no podemos ver a simple vista y que tenemos que ver a través de un microscopio se llaman microorganismos. Los microorganismos los podemos encontrar en el reino Moneras, en el reino protoctista y algunos en el reino de los hongos que veremos en la siguiente clase. Estos microorganismos afectan a nuestra salud. Algunos son beneficiosos, por ejemplo, los microorganismos que tenemos en nuestro intestino, lo que vosotros seguramente conocéis o hayáis oído nombrar como la flora intestinal. Actualmente ya no se usa esa palabra, flora intestinal, porque hace referencia la palabra flora a plantas y estos microorganismos no están dentro del reino de las plantas. Ahora hablamos de la microbiota intestinal. Esta microbiota intestinal es muy importante porque nos ayuda a hacer la digestión y, por ejemplo, fabrican una vitamina, la vitamina K, que actúa sobre la coagulación de la sangre. Es decir, cuando nos hacemos una herida y para parar de sangrar se forma una costra, una postilla. Bueno, pues para eso necesitamos la vitamina K. Otros microorganismos, sin embargo, son patógenos, es decir, que causan enfermedad. Esas enfermedades se le llaman enfermedades infecciosas. Dentro de estos microorganismos patógenos hay bacterias, protozoos y hongos, y también virus. Los virus son microorganismos patógenos porque provocan enfermedad, aunque no sean seres vivos. Entre ellos, por ejemplo, está el VIH, que es el virus que provoca el SIDA, el virus de la gripe o el COVID-19. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de enfermedades provocadas por microorganismos. Tenéis la tuberculosis, que es una enfermedad que ya está erradicada en nuestro país, porque existe una vacuna. El tétanos, que por ejemplo se puede transmitir cuando nos pinchamos o nos cortamos con un metal. La salmonelosis, que está provocada por una bacteria y la podemos contraer si tomamos alimentos que están contaminados. La malaria o el paludismo, que se transmite a través de un mosquito. O el pie de atleta, que son esos hongos que nos pueden salir en los pies si nos llevamos chanclas cuando vamos, por ejemplo, a la piscina. Por tanto, y para resumir, los microorganismos pueden ser, y de hecho son, beneficiosos. Hacen la fotosíntesis, nos ayudan a descomponer la materia orgánica y tienen importantes funciones dentro de nuestro planeta. Pero otros son parásitos y pueden causar enfermedades. Para terminar, tenéis que responder estas 5 preguntas. Primero, explica cómo es la nutrición y la reproducción en las bacterias. Segundo, haz un dibujo de la estructura de una bacteria y pon el nombre de las distintas partes. Tercero, ¿cuáles son las principales características de los protozoos? Cuarto, nombra los distintos tipos de alga. Recordad que se diferencian en función del color. Y por último, pon un ejemplo de un microorganismo beneficioso y de otro patógeno. Para esta pregunta, aunque lo hemos dicho en el vídeo, sí que podéis buscar información en internet, pero solo para esta. Hasta el próximo día.